Hola hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Jesucristo es mi refugio. Saludamos a todas las familias que nos están siguiendo el día de hoy, domingo 4 de octubre ya. Qué bueno que están acompañándonos en este servicio de adoración a nuestro Señor. Le damos un cordial saludo a las familias de la iglesia local, a las familias que nos están siguiendo en los diferentes estados de la República y también a las familias que nos siguen a través de las redes sociales en Estados Unidos, en Guatemala, en Perú, Costa Rica, todos los países latinos. Sean bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Jesucristo es mi refugio. El día de hoy me gustaría que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo número 42. Si gustan tomar sus Biblias o sus celulares y leamos este precioso Salmo. Dice el Salmo 42, cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas de Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esta tarde, hermanos, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Les invito a que con reverencia podamos orar a nuestro buen Dios. Señor Todopoderoso y Soberano, grande es tu nombre en toda la tierra, mi Señor. Nos alegramos porque siempre has estado al pendiente de tu pueblo en todo momento, Padre. Has hecho grandes cosas por nosotros y a través de tu Hijo Jesucristo nos has mostrado tu grande amor, tu grande misericordia. Gracias, Padre, esta tarde por todas las familias que están siguiendo esta transmisión. Perdónanos, Señor, si hemos puesto nuestra confianza en las cosas en este mundo, mi Señor, en este tiempo de pandemia. Ayúdanos y que esta tarde sea tu Espíritu Santo, mi Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones. Que tu nombre sea exaltado, mi Dios. Que tu nombre sea puesto en alto por nuestras vidas, Padre. Porque tuyo es el reino, porque tuya es la honra, la gloria y el poder. Padre, dejamos este tiempo en tus manos y seas tú dirigiéndonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta tarde dispongamos nuestro corazón a alabar a nuestro buen Dios y enseguida también para escuchar su palabra y que nuestros corazones sean edificados y sigan siendo transformados.
Oh Señor, da gracias hoy. Su amor es para siempre, porque bueno y soberano es. Su amor es para siempre. Outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Decimos con fe, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Dios, tú eres fiel, tu amor es para siempre. Y esa es la verdad que hoy como iglesia cantamos, es la verdad que hoy como iglesia creemos. Y por eso solo a ti adoramos. Iglesia, cantemos juntos al Dios que adoramos y a nadie más. Hizo los cielos y la tierra,
con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. No hay nadie como nuestro Dios. Nadie es como Él. Ora, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso, Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Ora, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. te adoramos a ti, Jesús, y a nadie más. Hoy recordamos que tú, Cristo, que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, eres el Dios que nos ha traído salvación, y solo en ti confiamos y solo en ti descansamos hoy, Señor. En tu nombre recibe nuestra adoración. Amén. Amén. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, donde estamos el día de hoy, al final del capítulo 1,
precisamente hablando de Cristo, dice el verso 28, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. ¿Para qué? Para presentarlos a todos perfectos en Él. ¿Sabes que cada semana que Cristo es proclamado en nuestras canciones, que Cristo es proclamado en las predicaciones, que Cristo es proclamado en las oraciones, cada semana donde como iglesia nos reunimos a levantar el nombre de Cristo, a proclamar a Cristo? ¿Sabes que la razón por la cual hacemos eso, por la cual creemos eso, es por lo que Pablo escribe acá? Y es porque solamente por medio de Cristo podemos ser presentados perfectos, santos, intachables delante de Dios. No hay otra forma. Y como creemos eso, es que queremos invitarte hoy una vez más a que puedas acercarte a Dios y que puedas confesar tu pecado, que puedas humillarte. El confesar tu pecado es venir delante de Dios con un corazón humilde y reconocer: Jesús, tu sacrificio en verdad es valorable. Tu sacrificio en verdad es lo que necesito, porque he pecado, pero al presentarme delante de ti en Cristo, no en base a mis fuerzas, sino en Cristo, entonces soy justificado, soy santificado, soy perdonado. Así que quiero darte un minuto, unos segundos, para que tú ahí en tu casa, con tu familia, si estás con ellos o si estás solo, lo puedas hacer delante de Dios. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos y volvernos a los brazos de nuestro Padre por medio de Jesucristo. Oremos. Señor, rendimos nuestras vidas, nuestros corazones. Los ponemos delante de ti, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza. Nuestros ojos están puestos en lo que Cristo ha hecho. Están puestos en la esperanza de gloria. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia que nos alcanza día y día, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo empieza el capítulo 2 con estas palabras. Recuerda que él está escribiendo desde la cárcel y dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Y mira el verso 2: quiero que lo sepan con un propósito. Pablo dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. El día de hoy estamos recordando la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza del Evangelio, que es básicamente en el conocimiento de Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y hoy recordamos aquella cruz donde Él murió para salvarnos, donde Él murió para redimirnos, para reconciliarnos. Y quiero invitarte que ahí en tu casa te unas con nosotros para alabar en gratitud a nuestro Dios, para adorarle a Él con esta canción. Así que si puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo puesto de pie, pero hazlo con todo tu corazón. Alaba al Señor hoy con nosotros. Recordaré aquella cruz donde
sanó, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Solo Cristo. Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Y esta es la esperanza que el Evangelio nos da. Escucha. Muy pronto Él regresará, Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. ¿Podemos cantar una vez más esto? Ahí tú en tu casa, tú aquí con nosotros. muy pronto Él regresará, Y su rostro su rostro Resplandecerá, ¿sabes qué? en su presencia estaré, Y cara a cara lo y veremos. cara a cara le veré. Cantemos, cantemos. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre
Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Eso es nuestro anhelo, que sean bendecidos con la palabra de Dios. Les mandamos un cordial saludo a toda la iglesia local, pero también a nuestros hermanos que nos ven en las diferentes partes de la República Mexicana. Esperemos que sean bendecidos con la palabra de Dios. El día de hoy quiero que me acompañen a la carta a los Colosenses. En el capítulo 1 vamos a estar leyendo desde el versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 5. El título de este mensaje es Encarnando la Esperanza. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Capítulo 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando nuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Seguimos con nuestra serie, mis hermanos, en la carta a los Colosenses. Hemos estado viendo que en el capítulo 1 y cómo es que el plan de Dios es mostrarnos la perfección del Evangelio y cómo se refleja principalmente en un cambio de vida, en una transformación de vida, en una transformación de nuestra mentalidad y un nuevo corazón reflejando las acciones, reflejando acciones. Al final del día, mis hermanos, Jesús es quien dice que, si al final del día Jesús es quien dice que es, no puede haber más de dos opciones, no tenemos más que dos opciones. O le seguimos, mis hermanos, con toda nuestra vida y le rendimos nuestra vida entera a Él y dejo que Él haga esa nueva vida en mí, o le ignoro, o ignoro al Rey de Reyes y Señor de Señores del universo y sufro las consecuencias. Pero no puede haber algo en medio, no puede haber algo en el cual yo pueda elegir estar sin hacer nada y sin tener consecuencias. Como ya se explicó en los domingos anteriores, en el contexto de los colosenses había tantas filosofías y costumbres, así como las que hay el día de hoy, que querían opacar o manchar el Evangelio. Creían en la posibilidad de un Dios, ¿sí? Pero no en Jesús. Creían en lo espiritual, pero no en lo material. Creían en un Dios espiritual, pero no que se hubiese hecho hombre. Y es por eso que el domingo pasado vimos quién es Jesús
¿Y cuál fue su obra? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Tiene que ser el Hijo de Dios para que su vida, muerte y resurrección valieran delante del Padre como un sacrificio perfecto. Y como dice Paul Tripp, ahora podemos decir, el Hijo de Dios fue tratado como yo merecía, para que yo ahora pudiera ser tratado como Hijo de Dios. Esta es nuestra esperanza, pero es muy fácil, mis hermanos, decirlo o memorizarlo. Lo complejo es cómo comprenderlo, cómo entenderlo, cómo puede cobrar vida esta esperanza en mí, cómo vivirla día a día. Estos son los 3 puntos, mis hermanos, que el día de hoy voy a tratar. Cómo entender esa esperanza que ya explicamos hace 8 días, cómo cobrar vida, cómo puede cobrar esa vida, esa esperanza en mí, en cada uno de nosotros, pero también cómo vivir esa esperanza, cómo vivirla día a día. En el versículo 24, vamos a desarrollar la primera pregunta, ¿cómo entender esta esperanza? Dice el versículo 24, ahora me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. El hecho de que Pablo empiece diciendo, ahora me alegro, es porque mucho de lo que vamos a ver el día de hoy es consecuencia de lo que ya vimos en los domingos anteriores. Pablo está diciendo, ahora que sabes quién es Jesús, ahora que sabes quién es Él, lo que hizo en la cruz, lo que hizo por ti, esa esperanza se puede encarnar ahora en mí o en nosotros, puede cobrar vida en cada uno de nosotros. De hecho, al igual que el apóstol Pablo, esta esperanza es tan inmensa, mis hermanos, que aun cuando pasas dificultades, cuando pasas problemas, aún ahí puedes tener gozo. Pablo dice que se alegra por 2 razones, por ustedes, que son la iglesia, o que por nosotros que somos la iglesia, y esto lo voy a reforzar en el segundo punto, pero también dice que se goza participando y completando el sufrimiento de Cristo, porque así completa los sufrimientos de Cristo. La frase estoy completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, como lo dice en el original, no implica que haya una deficiencia en la muerte y en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Eso contradeciría el mensaje central de esta carta y el mensaje de Pablo. El sufrimiento y sacrificio de Cristo es suficiente, lo sabemos, lo hemos estudiado, lo hemos entendido de una manera extraordinaria. Lo que falta en las aflicciones de Cristo es el sufrimiento futuro de todos aquellos que, como Pablo, experimentarán la aflicción por causa del Evangelio. Pero el Evangelio, mis hermanos, es tan poderoso que podemos tener gozo aún en la dificultad, aún en las situaciones complicadas, y eso te lo voy a explicar recordando el tema central del capítulo 1 y teniendo en cuenta el contexto de las tensiones culturales en el tiempo de la iglesia de Colosas. Venimos hablando de que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, 100% Dios, y que ahora Dios nos ha reconciliado consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, 100% hombre. Y Pablo dice, ahora yo designado para proclamar esta verdad, ¿sí?, tan profunda que hasta nos podemos alegrar, dice, en las dificultades. Es una verdad, mis hermanos, tan grande, tan extraordinaria, que nos podemos alegrar cuando estamos pasando situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Porque lo que verdaderamente necesitamos, mis hermanos, el Evangelio lo provee. Necesitábamos a un Salvador 100% Dios, pero también 100% hombre. Por eso, mis hermanos,
Cuando Epafras le lleva o le cuenta a Pablo las distintas corrientes de filosofías en la ciudad de Colosas, o el gnosticismo, como se le llama, que minimizaban a Jesús, no solamente Pablo le da un consejo a Epafras, sino que él escribe una carta a la iglesia de Colosas para reafirmarle o enseñarle lo que ya Epafras les había enseñado. Jesús tenía que ser Dios. Si Jesús es Dios, entonces podemos tener claridad de que hay un absoluto para saber cuál es el significado de la vida. Queremos quiénes somos, para qué estamos aquí. Esto desafía, mis hermanos, el pensamiento moderno que tanto prevalece el día de hoy, que afirma que no hay tal cosa como una verdad absoluta, que todo es relativo. Sin embargo, Dios, dice, encarnado, enseña que hay una absoluta y total verdad, y que esta ha llegado a nosotros, que esta ahora está disponible para cada uno de nosotros. Si no fuera así, mis hermanos, seguiríamos en un caos. Sin una verdad absoluta, no es más que tu opinión contra mi opinión, lo que tú crees contra lo que yo creo. Si Jesús es Dios, nuestra salvación e identidad es de infinito valor. ¿Por qué? Porque Jesús recibió lo que yo merecía y su sangre fue ofrecida como un rescate para pagar mis pecados y tus pecados. Pero no era cualquier sangre, sino que era la sangre del Dios mismo, del Dios Todopoderoso. Si Jesús es Dios y Él me dio todo lo que mi corazón busca, identidad y significado en la vida, ya no llego yo con tremendas expectativas a entregarme a falsas esperanzas para llenar mi vida. Ya no necesito esa clase de redención, esa clase de justificación. Jesús es mi salvación entera, es todo lo que yo necesito. Y ahora puedo caminar, ahora puedo caminar esta nueva vida aún en medio de las aflicciones, aún en medio de los problemas. Como dice Tim Keller, dice, sin el bienestar físico, la vida es dura, pero sin gozo es insoportable. Dice, no hay nada más importante que cultivar tu vida espiritual. Eso es lo más importante, cultivar nuestra vida espiritual. Dice, un cuerpo quebrantado puede ser sostenido por un espíritu fuerte, pero un espíritu quebrantado, dice, no puede ser sostenido ni por la persona más fuerte. Tu gozo estará determinado en gran medida por el lugar donde descanse tu corazón, en la esclavitud de las circunstancias o en la libertad de Cristo Jesús. Pero Jesús, mis hermanos, no nada más era Dios. Él también tenía que ser hombre. En la encarnación nos da una perspectiva del sufrimiento que no hallamos en ninguna otra filosofía o religión. Dios descendió al mundo y llegó a ser vulnerable y sufrió y murió siendo inocente en tu lugar y en mi lugar. Eso significa que no hay nada que Él no comprenda de tus aflicciones, de tus luchas. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos en momentos difíciles, cuando pasamos pruebas. Dice Hebreos 2:18, pues en cuanto a Él mismo, dice, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso significa que no hay cosa, mi hermano, que Él esté permitiendo porque te haya dejado de amar. No, mis hermanos, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, nada se le ha escapado de sus manos. Puedes estar pasando problemas, enfermedades, escasez, pero Él, mis hermanos, Él te entiende y está siempre dispuesto a ayudarte. Por el otro lado,
no hay nada que Él no pueda perdonar. Él trae el consuelo y el perdón que tú necesitas, que tú y yo necesitamos. Él no solamente sufrió y fue tentado en todo, nada más porque sí, sino que sufrió lo que tú y yo merecíamos. Él sufrió y pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Dice Isaías 53:3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Él nos tenía que amar primero, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos amar a los demás. El apóstol Pablo, él no dice, sufro, pero no me alegro. Ni tampoco dice, me alegro, pero no sufro. Él sufre porque sabe que Jesús es la verdad. Él es digno, Él es Dios. Y también puede estar alegre, mis hermanos, porque Jesús es gracia. Comprende cada una de mis situaciones, de mis problemas y me consuela. Él fue humano, mi hermano. Él es el que te puede traer consuelo. Es por eso que Él primero nos tuvo que amar a nosotros para que nosotros pudiéramos amar. No sé si te ha pasado que a veces estas realidades ya las sabemos, ya las conocemos, pero queremos que baje a nuestro corazón, que baje a ese corazón que queremos para que cobre vida también en nosotros. Acuérdate que Pablo dio otra razón por la cual él se alegraba de mostrarnos el Evangelio, aun si eso le causara sufrimiento. Él dice que lo hacía por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es por eso que él, mis hermanos, siempre compartía el Evangelio, siempre llevaba esa palabra de salvación, porque lo hacía por la iglesia, que era el cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 25 al 27 de la carta que estamos estudiando, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero ¿cómo esta esperanza, cómo cobra vida en cada uno de nosotros? ¿Cómo puede cobrar vida? Pues Él quería que su pueblo supiera, mis hermanos, que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, también son para los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso le da la seguridad de que participarán de su gloria. Estas palabras, mis hermanos, son tan profundas que nos deben de conmover. Dice el versículo 26 que había un misterio oculto, pero que ahora se nos ha dado a conocer que las riquezas de su gloria, o sea, su presencia, su amor, su justicia, su verdad, su misericordia, es para todos. Es para todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué esto es extraordinario? ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, conocer todo esto que el apóstol Pablo nos está explicando, nos quiere dar a reafirmar, porque de eso depende, mis hermanos, el diario vivir. De eso depende si nosotros realmente nos afirmamos en los caminos de Dios o le damos la espalda, como dice Isaías 53.
Con el pueblo judío podíamos ver, mis hermanos, que ellos tenían el conocimiento de la ley, el conocimiento de la ley de Dios, es decir, la verdad de Dios, pero eso los volvió muy orgullosos. Por eso Jesús seguido los confrontaba a los fariseos. Y los gentiles, que son todos aquellos que no es el pueblo de Dios o el pueblo judío, estaban lejos de la verdad de Dios y llegaban a sufrir las consecuencias. Y Jesús viene, y tú puedes leer en los 4 evangelios con cuánta gracia y misericordia Él viene y los encuentra y los rescata. Pero ahora lo que nos define, mis hermanos, y dirige no es una raza étnica, ni una cultura, ni filosofías, ni nuestro conocimiento. Ahora nos define, lo que nos define es Cristo Jesús, mis hermanos. Por lo tanto, Jesús siendo Dios, podemos decir que la verdad ha llegado a nosotros, y también Jesús siendo hombre, podemos decir que la gracia nos ha encontrado a nosotros. Y en el plan maestro de Dios, quiere unir a una familia. Dios quiere hacer de nosotros una nueva creación. Quiere volver al plan original. Si quieres que cobre vida esta esperanza de Dios en tu vida, ocuparás formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No se puede, mis hermanos, obtener esta esperanza si no eres parte de la iglesia, si no eres parte del cuerpo de Cristo. El hecho de que muchas personas vengan a la iglesia, acudan a la iglesia, no quiere decir que sean parte de la iglesia. Aquí dice que necesitas ser parte de la iglesia, o sea que necesitas nacer de nuevo para formar parte de la iglesia. Podrás venir aquí a la iglesia todos los días, pero si no has nacido de nuevo, no eres parte de la iglesia. Ahí como iglesia traemos o debemos de traer dirección al ignorante, pero también refugio al perdido. Debemos de traer justicia en el ámbito social, pero también misericordia al afligido. Tan llenos de buenas acciones, pero al mismo tiempo, mis hermanos, debemos de ser tremendamente humildes para que no nos pase como los fariseos, que nos vayamos a llenar de orgullo y de arrogancia. Si solamente trajéramos verdad, sería fácil ser crueles. Si solamente trajéramos amor, no traeríamos claridad. Pero el Evangelio lo transforma, mis hermanos, todo. Esto es el reflejo que Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros realmente ponemos por obra lo que hemos aprendido de Él, ese amor, esa misericordia, esa compasión que Cristo nos ha enseñado, cuando somos parte de la iglesia, empezamos a ponerlo por obra. Y ahí se refleja que esa esperanza está en nosotros. Tim Keller dice: la encarnación nos lleva a la verdad de que la cruz y nuestra salvación es por pura gracia. En las demás religiones, el fundador, dice, es un ser humano enviado por Dios para mostrarnos qué se debe hacer para ser salvados. En el cristianismo, Jesús es Dios mismo viniendo aquí a la tierra. El Evangelio, mis hermanos, y la cosmovisión cristiana es el único camino a la salvación y a la transformación de nuestras vidas y nuestra cultura a través de la iglesia. Más de uno pensará pues que ese pensamiento pues se escucha muy orgulloso, muy cerrado, pero es todo lo contrario. El cristianismo, mis hermanos, es la única religión, por así llamarlo, que nos enseña que nosotros no subimos a Dios, sino que Dios baja o ha bajado por nosotros. Si somos lo que somos es por pura gracia, entonces no importa si tienes más estudios o no, si eres hombre o eres mujer, si eres rico o eres pobre,
el Evangelio realmente nos une y cobra vida en tiempos tan tensos culturalmente hablando como los días de hoy y en los días de la iglesia de Colosas. Al final del día, nuestro trabajo principal es primero ocuparnos en reflexionar si yo estoy viviendo esta esperanza, si yo estoy viviendo el Evangelio. Es por eso que vemos que Pablo por muchos momentos hablando, o lo vemos en muchos momentos hablando en primera persona. Y eso, y es porque eso, mis hermanos, que el apóstol Pablo, o el apóstol Pablo nos dice, que nos advirtamos y enseñemos en toda sabiduría. Que cada uno nos enseñemos mutuamente con sabiduría de Dios. Es una palabra clave, ya que sabiduría no es solamente conocimiento. Como dice Goldsworthy, la sabiduría, dice, no depende de qué tan astutos seamos, ni cuánta información hayamos logrado amontonar en nuestra mente. Más bien es una decisión moral entre ser independiente de Dios o estar sujeto a Él en nuestro pensar, al igual que en nuestro andar. Y eso debe llevar a mi último, o esto me lleva a mi último punto. ¿Cómo vivir esta esperanza? ¿Cómo la puedo vivir? Porque como les decía, a veces sabemos, entendemos, muchas veces se nos ha dicho, pero ¿cómo la podemos vivir? ¿Cómo vivirla día a día? En el capítulo 2, versículo 1, dice: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me han conocido personalmente. Pablo encarna el amor de Dios, no solamente disfrutando de la esperanza, sino también compartiéndola, aún cuando esto le costaba mucho sufrimiento. Esto es algo que solamente, mis hermanos, el Evangelio puede hacer. Y cualquier otra ideología, por más amigable que sea, no se compara con el Evangelio. Posiblemente hoy en día, en tus círculos cercanos, no estés siendo atacado por el gnosticismo específicamente, pero lo que la Biblia también nos enseña es que nuestra propia naturaleza pecaminosa nos aferramos a rechazar el Evangelio y lo sustituimos por alguna otra cosa o creencia, conscientemente o inconscientemente. Hoy en día, mis hermanos, en nuestras redes sociales, nuestras conversaciones, nuestras lecturas, podemos ver que la ideología que está de moda es que tú eres y haces lo que a ti te parezca. Tú te afirmas a ti mismo, que busques primero tu autoestima y hasta le damos un toque piadoso. Decimos, es que primero tengo que estar bien yo conmigo mismo para poder ayudar a los demás. El lema de la cultura de hoy es vivimos, o la cultura que hoy vivimos es ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Mis hermanos, nosotros no necesitamos amarnos a nosotros mismos. De hecho, ese es el problema, que nosotros nos amamos tanto que no nos preocupan los demás. Yo le puedo decir, mis hermanos, que cuando yo no conocía a Dios, a mí no me importaba la iglesia. A mí no me importaba orar por la iglesia, por los pastores, no me importaba orar por los líderes, no me interesaba, porque no conocía. Pero ahora, como Dios, he conocido el amor de Dios, lo que Dios ha hecho por mí, ahora yo les puedo decir que la iglesia me importa, que oro por la iglesia, que oro por los pastores, que oro por los líderes de la iglesia para que sigan predicando el Evangelio. Lo que realmente está diciendo nuestra sociedad es
aprende a ser egoísta. Ve por ti mismo para que puedas ser realmente bondadoso. Eso es mentira, mis hermanos. Sin embargo, aquí viene la confrontación y la hermosura del Evangelio. Es cierto, un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien que en el banco de su corazón no es amado, no puede amar realmente a otro. Si nosotros no hemos sido amados, mis hermanos, no vamos a poder amar a los demás. Necesitamos que Cristo nos ame primero para poder transmitir ese amor. Pero la solución no puede ser ámate a ti mismo. La solución no es obsérvate a ti mismo. La solución es ve a Cristo. Observa a Cristo. Aprende de Él para que tú puedas ser transformado y puedas también ayudar a los demás. El Evangelio te muestra lo amargo de tu pecado, te muestra tu orgullo, tu egoísmo y te humilla, pero al mismo tiempo ves el rescate inmenso de Jesús por ti y ves la dulzura de su gracia. Él no te ama por lo que tú le das a Él o por lo que tú haces por Él o lo que tú sabes de Él. Él te ama porque en la cruz Él compró tu libertad con su vida misma. Y porque Él es el verdadero amor, no necesita autoestima, no necesitas autoestima ni baja autoestima. Ahora tienes tu estima en Cristo que tanto necesitas. Esta es la esperanza en la cual, mis hermanos, nosotros debemos perseverar. Mi oración es que vivamos el Evangelio y encarnemos esta esperanza en nosotros y a los demás, de manera, mis hermanos, que otros puedan vernos y decir, como dice el apóstol Pablo, como le dijo a los colosenses, me alegro de que vivan como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. ¿Cuántos, mis hermanos, hoy en día podemos decir esto? Podemos decir, me alegro que estén viviendo lo que yo les he enseñado. Cuando tu estima está en Él, en Cristo, tú vives para Él. Ahora el banco de tu corazón está lleno de amor y vives derramando ese amor. Estés donde estés, empiezas a vivir la verdad y empiezas a amar a Dios, amar a su iglesia, por lo cual dio su vida, y amas también al mundo al cual Él quiere rescatar a través de tu vida. Hoy en día, mis hermanos, muchos se pasan orando por sus familias, muchos pasan orando por el esposo, por la esposa, por la familia, por el hijo. Pero sabes que Dios va a rescatar a tu familiar, Dios lo va a salvar, pero lo va a hacer por medio de ti. Lo va a hacer usándote a ti. Si tú no te dejas usar, si tú no vives el Evangelio, jamás lo podrás lograr. Jamás, así te puedes pasar toda la vida orando por esa persona, y que lo debemos hacer. Pero si tú no pones acción a esas oraciones, no va a suceder. O tal vez va a suceder, pero no por medio de ti. Tal vez Dios tenga en sus planes que tú le prediques el Evangelio y por medio de ti salvarlo. Pero si tú no lo haces, si en el plan de Dios, si en el plan perfecto de Dios está salvar a esa persona, Dios lo va a hacer, pero va a usar a otra persona y a ti te va a hacer a un lado. Pero también empiezas a vivir, mis hermanos, en la gracia. No solamente amas a quienes te aman, empiezas a amar a los que no te aman, a ser compasivo con los difíciles de ser pacientes, a perdonar a otros como tú has sido perdonado sin merecerlo. Esta será la evidencia de nuestra libertad en Cristo. Termino con las palabras de Jesús. Él dice, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado. Que nos amemos los unos a los otros.
que amemos también a las personas que no conocen el Evangelio, que amemos al mundo. Hoy en día la iglesia no quiere relacionarse con el mundo para no contaminarse, según. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él vivió con todos los pecadores. Él estuvo y se relacionó con todos ellos y se gozaba predicándoles el Evangelio. El hecho de que tú te relaciones con alguien que no es cristiano no quiere decir que tú seas parte de Él. El problema es que tú seas parte de lo que Él hace, ¿sí? Yo les animo, mis hermanos, a vivir el Evangelio, a predicarlo en todo momento. Todo lo que tú has aprendido, todo lo que te han enseñado, dalo de gracia. Si a ti no te ha costado, dalo de gracia también. Que otras personas se beneficien de eso que tú sabes, de eso que tú has aprendido. No seamos egoístas. Seamos compasivos con los demás. Aquella persona que está pasando dificultad, aquella persona que no tiene una dirección, un camino a dónde ir, predícale el Evangelio. Acércate y predícale el Evangelio. Eso te va a costar y tal vez te van a despreciar. Pero el apóstol Pablo también aquí te lo deja muy claro. Él dice que se alegra en esos sufrimientos, porque así participa, dice, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero que sean de bendición esta palabra y que podamos seguir firmes en el Evangelio, firmes en el camino de Dios, en la fe, y que cada día, mi hermano, esa esperanza pueda ser una realidad en sus vidas. Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, ha sido de gran bendición para nuestras vidas y pues tener nuestra esperanza en el Dios de nuestra salvación, ¿verdad? Esta tarde, hermanos, queremos despedirnos principalmente dando los anuncios y comenzamos con los lunes de oración y clamor. Seguimos con estos días de oración, los días lunes a las 10 de la noche, a la hora de México. Estamos orando por las autoridades, estamos orando por la gente vulnerable, por los enfermos, por los trabajadores de la salud y por muchas cosas más. Los animamos a que se unan a estos lunes de oración. Cada vez somos más hermanos quienes estamos conectados a esta hora. Y ahí está la invitación, están los datos para conectarnos vía Zoom y esperemos que sigan sumándose muchos más hermanos a estos grandes lunes, ¿verdad?, de oración. Los martes seguimos con el cafecito virtual con las damas a las 8 de la noche. Nuestros estudios bíblicos siguen los días viernes a las 7:30 de la noche. Esto a través de Zoom y de YouTube. Y los domingos seguimos con nuestro servicio de adoración a las 5 de la tarde a través de Facebook y a través de YouTube. Se están compartiendo también los devocionales de esta serie de Colosenses a través de WhatsApp, también para que puedan estar siguiendo estos mensajes, que ustedes tengan estos devocionales y puedan ser de gran bendición para sus vidas. También queremos anunciar que está todavía disponible el número de la tarjeta de Bancomer para las ofrendas y los diezmos. Los invitamos a que sigan depositando sus ofrendas y sus diezmos, ¿verdad?, para la obra de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, esta tarde. Seguimos pidiendo por la gente vulnerable, seguimos pidiendo por los enfermos, uno de ellos nuestro pastor. Seguimos pidiendo a nuestro buen Dios para que siga sanándolo, siga lo recuperando, igualmente a su esposa, a toda su familia, y seguir pues orando, ¿verdad?, por esta situación, por esta crisis que afecta a todo el mundo. Con reverencia, hermanos, los invito a que podamos orar a nuestro buen Dios ahí en sus casas. Padre Todopoderoso, nos sentimos avergonzados, Señor, porque tal vez
hemos puesto nuestra esperanza en las cosas de este mundo, mi Señor, y no en ti. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a regresar a ti sabiendo que tú no nos vas a rechazar, mi Señor. Ayúdanos a recordar que todos los días tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra confianza, Señor, nuestra fortaleza, Padre. Seguimos con esta pandemia, mi Dios, pero sabemos que todo está dentro de tus planes perfectos. Utiliza, mi Señor, esta situación para que sigamos creciendo espiritualmente y seamos más dependientes de ti, Padre. Señor, te pedimos que sigas obrando en nuestros corazones, en los corazones de cada uno de nuestros hermanos, mi Señor, que te sigue. Padre, que sanes a los que están enfermos, que ayudes, Señor, a los que perdieron sus empleos ante esta crisis, mi Señor. A todo aquel que está batallando con sus negocios, te pedimos para que tú los ayudes. Te pedimos por sabiduría, mi Señor, para las autoridades, para los médicos, para los trabajadores de salud, mi Señor, que están en sus manos las vidas de todo aquello enfermo y aún a los que no estamos enfermos. Te pedimos que tú los sigas guiando, que tú les des sabiduría, mi Señor. Padre, también te damos gracias por todo aquel que ha sanado, todo aquel que ha salido de esta enfermedad y por otra de tantas enfermedades que hay, mi Señor. Te damos gracias y te damos gloria y honra, Padre. Gracias, mi Señor, también por cada una de las ofrendas que han sido depositadas para esta tu obra, mi Señor. Te pedimos que tú sigas bendiciendo a los empleos, los trabajos de cada uno de mis hermanos, a sus negocios, mi Señor, y que ellos sigan ofrendando, Señor, para este trabajo tuyo, para esta obra tuya, mi Señor. Que tu mensaje, Padre, siga siendo predicado, siga llegando a muchos y muchos corazones, que tu nombre siga siendo exaltado, siga siendo puesto en alto, Padre, por nuestras vidas. Te damos gloria, te damos honra y te agradecemos por este gran servicio que ha concluido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Los invitamos a que el próximo domingo nos sigan en una transmisión más de este servicio de la Iglesia Jesucristo Mi Refugio. Dios los bendiga.